las formaciones superficiales del cuello. El tema es bastante largo, léanlo, ¿no? Pero vamos a dar lo principal, lo que deben saber como clase de retroalimentación, ¿no? La otra clase magistral que ha dado el doctor, creo que la ha dado por internet, ¿verdad? Bien, entonces ahí ya les ha dado los pormenores. Simplemente yo quiero decirles las partes fundamentales que les va a servir y las partes que no entiendan me la preguntan. Bueno, vamos a estudiar la parte lateral del cuello. Tenemos dos partes laterales del cuello, ¿no? Una izquierda, una derecha y una izquierda. ¿Qué forma tiene la parte lateral del cuello? Cuadrilátera. Borde inferior de la mandíbula, límite superior, y una línea trazada hasta la parte posterior del trapecio, ¿no? Borde anterior del músculo trapecio, borde superior de la clavícula y parte del esternón, del manubrio esternal. Línea media del cuello. ¿Qué tenemos? Piel, esto que ven acá, que se arruga, ¿no?, con los años. Bueno, luego el tejido celular subcutáneo. Luego del tejido celular subcutáneo, ¿no?, vamos a tener una primera aponeurosis. ¿Qué se llama? Fascias superficiales. Está envolviendo a un músculo. ¿Qué se llama ese músculo? Cutáneo del cuello o platysma mioides. ¿De acuerdo? Por debajo de ese músculo cutáneo del cuello vamos a encontrar músculos supra e infraioideos, que ya los conocemos, ¿verdad? Ya. Esos músculos van a formar diferentes triángulos que desde el punto de vista quirúrgico nos interesan, especialmente los que van a ser cirugía maxilofacial. Y además también por diversas enfermedades o infecciones que se presentan en la boca, tenemos que saber qué estructuras están ahí que nos defienden de que esas infecciones se difundan y qué triángulos utilizar para hacer una actividad quirúrgica determinada, respetando siempre, ¿no?, estructuras fundamentales anatómicas y clínicas. Luego vamos a aprender dónde nacen las venas y qué son los senos craneales, ¿no? Y por qué se llaman senos y no venas, siendo que estos tienen sangre venosa. Todo esto que ven aquí es la parte lateral del cuello. Todo esto, ¿ven? Forma cuadrilátero. Línea media anterior, esternón, clavícula, borde anterior del trapecio, ¿no?, línea imaginaria del borde inferior de la mandíbula hasta este lugar, que es la parte lateral del cuello. Ahora, en esta parte lateral del cuello vamos a ver un músculo, que es este, que tiene 4 tendones de inserción, por eso también se llama músculo cuadrigémino, o esternocleidomastoideo. Externo porque tiene unas que se insertan en el esternón, unas clavicular, que es este, los dos haces se juntan y forman este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Pero yo no diría solo mastoideo, porque aquí tiene otro haz de inserción, un tendón que se inserta en el occipital, en la parte colindante de la apófisis mastoides. Por lo tanto, para mí este músculo sería esternocleidomastoideo occipital. Por eso también algunos lo llaman cuadrigémino, porque se inicia de 4 tendones, ¿no? Ahora miren,
Este músculo va a dividir esta parte lateral del cuello en dos triángulos. Este que es el triángulo posterior, que está limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Este es su borde posterior, ¿ve? El esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, ¿ve? Abajo la clavícula, aquí está la clavícula. El borde anterior del músculo trapecio, aquí está, este es el músculo trapecio. Este es su borde anterior. Por lo tanto, estos son los límites del triángulo posterior, ¿ve? Bien. Triángulo anterior. El triángulo anterior está determinado por el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Línea media del cuello. Hay un izquierdo y un derecho, por si acaso, aquí está el otro, ¿no? Y luego todo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. O sea que ya sabemos dos triángulos. Uno posterior, que también se llama occipital, y uno anterior, que es este, ¿ve? Esos son los límites. Tienen en el policopiado que van a comprar, ¿ve? Está en el fotocopiador. Bien, como pueden observar, el contenido de los dos triángulos son lo que se observa ahí al fondo, ¿no? El pis son los músculos supraioideos, que son estos, que es este: vientre anterior, vientre posterior del digástrico, miloioideo, esternocleidoideo, esternotiroideo, tiroioideo, homoioideo, ¿no? Miren, aquí tenemos los dos triángulos prácticamente, el triángulo anterior y el triángulo posterior. El músculo esternocleidomastoideo que está formando los dos triángulos. Vista lateral, ahora miren esto. En esta vista lateral del cuello, en este triángulo en azul es el triángulo anterior, este es el posterior, ¿no ven? ¿Qué es esto que ven acá? ¿Qué es eso? Es el vientre inferior del homoioideo, ¿ya? Ahora, ¿se fijan, hijitos, que aquí se forma un pequeño triángulo? ¿Sí? Ese triángulo se llama homoclavicular, o también supraclavicular, que se llama. Está constituido hacia adelante por el tercio inferior del borde posterior del esternocleidomastoideo, borde superior de la clavícula y el homoioideo. Homoclavicular o supraclavicular. ¿Entendieron? Ya. Y el otro es este de aquí arriba. Miren, este está por los 2/3 superiores del borde posterior del esternocleidomastoideo adelante, por el borde anterior del trapecio y el homoioideo hacia abajo. Este se llama triángulo occipital u homotrapeciano. ¿Entienden? Ya. En el triángulo posterior estamos viendo estos dos triángulos. Este que se llama occipital u homotrapeciano. Este homoclavicular o supraclavicular, ¿no ve? Y este en azul el triángulo anterior, que se va a dividir en otros triángulos que ya vamos a ver. Bien. Aquí tenemos como contenido, por ejemplo, del triángulo superior, ¿no? Vamos a tener los escalenos, el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y el escaleno posterior. Luego el trapecio, el esternocleidomastoideo, ¿no? Y los músculos infraioideos, supraioideos en el triángulo anterior. En este posterior los escalenos y el homoioideo. Aquí está el homoioideo. ¿Eh? Y debajo del homoioideo está el escaleno
anterior. Ahora bien, tomen muy en cuenta estos escaleros. En primer lugar, ya sabemos cómo están inervados estos músculos, ¿no ve? El miloioideo por ramos del dentario inferior y este vientre anterior. El vientre posterior por un ramo del facial, ¿no? El miloioideo por ese miloioideo, ¿no? Estos infraioideos son tres que están inervados por el asa del hipogloso, el esternocleidomastoideo y el trapecio por el espinal. Y estos músculos, más los prevertebrales, están inervados por el plexo cervical profundo. Tomen muy en cuenta porque vamos a entrar a eso, ¿ya? Ok. Entonces, ahí tenemos esos dos triángulos, ¿ya? Ahora vemos acá un triángulo que está en verde. Este triángulo se llama carotídeo, porque si abrimos acá, ¿no? Vamos a encontrar la carótida que está pasando por ahí. ¿Cómo está constituido este triángulo carotídeo? Por el vientre posterior del digástrico, ¿no? El vientre superior del homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Así, este va a estar en su policopiado, porque ese policopiado se han sacado de estas imágenes. De acá se han sacado. Ahí está. Entonces, ¿para qué sirve? Para encontrar la carótida, ¿no? Ya. Por eso se llama carotídeo. Este es bonito triángulo. Este triángulo es el triángulo digástrico o submaxilar, submandibular. Vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y borde inferior de la mandíbula. Es importante, ¿por qué, hijitos? Porque aquí contiene la glándula submandibular. Es en este triángulo que tenemos que operar esa glándula. Por lo tanto, ahí está la celda submandibular. ¿Qué contendrá más este triángulo? Contiene la arteria y la vena faciales, ¿no? Ganglios linfáticos, prevasculares, retrovasculares, ¿no? Y retroglandulares. ¿No ven? Todo ese contenido que tenemos acá, el nervio lingual, vamos a tener en este triángulo. ¿Qué se llama ese triángulo? Triángulo digástrico o triángulo submandibular. ¿Cómo está constituido? Por los dos vientres del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Este otro triángulo, ¿qué triángulo es? El carotídeo. Ya lo hemos visto, estamos repasando, ¿no? Nos falta un triángulo acá, que es el muscular, porque nos va a llevar hacia los músculos infraioideos. Ahí tenemos el triángulo muscular, muscular triángulo. Línea media anterior del cuello. Los dos tercios inferiores del borde anterior del esternocleidomastoideo y el homoioideo en su vientre superior. Homoioideo, borde anterior del cuello, y esternocleidomastoideo en su borde anterior, en el tercio inferior. Aquí está. Porque aquí vamos a encontrar músculos. ¿Qué triángulo es? El homoclavicular. Homotrapecial. ¿No ven? Todo este triángulo es el triángulo posterior. Este es el anterior. ¿Este triángulo cuál es? El digástrico o submandibular. Ahora, entre los dos vientres anteriores del digástrico hay un solo triángulo que se llama el submental, único, no es izquierdo ni derecho. Los dos vientres del digástrico adelante y el hueso hioides abajo. Ese triángulo cuyo piso es el músculo miloioideo, nada más. Y hay un ganglio o dos linfáticos que son los submentonianos. Aquí, adelante. Aquí. Hueso hioides abajo, vientre anterior y el otro vientre anterior. Plexo cervical superficial. Miren, esto quiero que entiendan. Tenemos
8 nervios cervicales. Las vértebras, ¿cuántas son? 7, ¿verdad? Pero los nervios cervicales son 8. De estos 8 nervios cervicales nos van a interesar 4. El quinto y el sexto y el séptimo y el octavo no, porque esos van a formar el plexo braquial, que lo vamos a estudiar en la región supraclavicular, plexo braquial. Pero el 1, 2, 3 y 4 sí nos van a interesar, porque esos nervios que salen por los agujeros de conjunción de esas vértebras, al salir, se van a dividir en ramos anteriores y posteriores. Y van a formar, entre ellos, van a formar arcos o asas que se llaman. El primero con el segundo, el primero lanza una rama hacia abajo y el segundo una rama hacia arriba. Las dos se unan y van a formar un primer asa que se va a llamar asa del Atlas. Atlas es la primera vértebra cervical. No se olviden, ¿no ve que hemos estudiado? Ya. Ahora bien, el segundo nervio con el tercer nervio manda una rama arriba, ¿no? Y el segundo una abajo, y van a formar una segunda asa. Esa segunda asa se va a llamar el asa del axis. Atlas y axis, ¿me entienden? Y ese tercer nervio va a lanzar una rama abajo y la cuarta hacia arriba, y va a ser una tercer asa, ¿me entiende? Y va a quedar un nervio suelto del cuarto. ¿Han entendido las asas? Ya. Esas 3 asas nos interesan. Ahora bien, se han de formar 2 plexos cervicales. Uno profundo, entiéndanme, un profundo y uno superficial. ¿Hasta ahí me entienden? Ya. El profundo es motor. Por lo tanto, si el plexo cervical profundo es motor, ¿dónde tiene que terminar? Músculos. ¿En qué tiene que terminar? ¿En un hueso? ¿En qué? El plexo cervical profundo, ¿dónde tiene que terminar? Motor, ¿qué va a mover? Músculos, sí. Músculos. Ahora, ¿quieren saber qué músculos? Ya se los digo. El plexo cervical profundo va a dar ramos, ¿no?, que van a ir a los músculos prevertebrales, esos músculos que están por delante de las vértebras, al escaleno, músculos prevertebrales, músculos, ¿a ver? Músculos prevertebrales, el músculo anterior mayor del cuello, anterior mayor o menor del cuello, menor y mayor del cuello, ¿de acuerdo? A los escalenos, anterior y medio, esos escalenos que se insertan en las apófisis transversas de las vértebras 1, 5, 4, 5, 3 de las vértebras transversas y suben las costillas en la respiración. Esos son los escalenos. Plexo cervical profundo. Y luego ese plexo cervical profundo, ¿no?, que tenemos acá, miren este plexo cervical profundo, ¿ven? Miren, da un ramo, que es un ramo descendente del plexo cervical profundo, que se va a anastomosar con este ramo. ¿Qué ramo es este? ¿Qué nervio es este? Este es el hipogloso. ¿Este ramo cuál es? El ramo descendente del hipogloso, que va a dar 3 ramos, para el homoioideo, para el esternocleidoideo, para el esternotiroideo. Asa del hipogloso.
con una rama descendente. Este es motor y este es motor. ¿Entienden? Entonces, aparte de dar este ramo profundo, del plexo cervical profundo, ramo descendente, que se anastomosa con el hipogloso, va a dar estos otros ramos para los músculos prevertebrales, para el escaleno anterior, escaleno medio, para el recto anterior mayor del cuello y recto anterior menor del cuello. ¿Han entendido? Plexo cervical profundo. ¿Sí? Ya. Ahora, el plexo cervical superficial es sensitivo. ¿Me entienden? Es sensitivo. ¿Qué ramos da el plexo cervical profundo? Da un ramo mastoideo, da un ramo auricular, da un ramo transverso y da un ramo supraclavicular. ¿Entienden? El ramo auricular, el ramo mastoideo y el ramo transverso nacen de las segunda asa. ¿Han entendido? ¿De dónde nace entonces el mastoideo? Plexo cervical superficial mastoideo, segunda asa. El transverso, segunda asa. ¿Entienden? El auricular, segunda asa. ¿Cuál nos falta? El supraclavicular, de la cuarta. De acá, del cuarto nervio, sale el clavicular. Y de la rama profunda del cuarto está naciendo el nervio frénico, que tiene una inervación muy peculiar. El nervio frénico, derecho-izquierdo, descienden por el tórax y van a llegar a un músculo que se llama el músculo diafragmático. Es un músculo que separa el tórax del abdomen. ¿Me entiende? Entonces el nervio frénico, ¿de dónde se desprende? Del cuarto nervio, cervical, ¿no ve? Y tiene dos accesorios del tercero, pero vamos, los dos, todos se reúnen en un solo cordón. Al pasar por entre los pulmones da ramos a las pleuras, que son las membranas que envuelven a los pulmones, y da ramos al pericardio, al corazón, al pericardio, y de ahí al diafragma, ¿ya? Ese nervio es el responsable del hipo. Cuando tenemos hipo es porque ese nervio está alterado, se altera con el alcohol, con esas cosas. ¿Para qué sirve dar inserción al diafragma? Miren, las costillas están así bajas, ¿no ven? Ya. Cuando vamos a respirar, suben las costillas, o sea, actúan los escalenos con el plexo cervical profundo, ¿entiende? Levantan las costillas. Así, el perímetro torácico aumenta. Los pulmones se comienzan a hinchar, el diafragma baja. Al bajar el diafragma se está creando un vacío en el tórax. Chupa el diafragma al bajar. Se crea el vacío y los pulmones se hinchan. Miren qué bonito, ¿no? ¿Cómo es que el nervio frénico hace esa actividad? Y cuando tenemos hipo, ¿hay que hacerlo asustar? No. ¿Hay que decirle que tome harta agua? No. ¿Qué hay que darle? Un mío relajante. Igual cuando el esternocleidomastoideo se contrae, tortícolis llamamos, ¿no ve? No podemos, cuando queremos chequear algo así, tenemos que hacer porque nos duele. Mío relajante, mío músculo, relajante en cualquier farmacia. Dolalgial relax, relax vita, cualquiera de esas. Una pastilla y ya el diafragma cede. ¿Han entendido entonces el frénico, la importancia del nervio frénico? Largo está en el libro, que hay las ramas, pero es lo importante que les estoy dando, como reto.
Entonces aquí están las asas nuevamente. Miren cómo ¿cuál es? El hipogloso. ¿Ve? Miren su rama descendente. Esta es la rama descendente del plexo cervical profundo. Plexo cervical profundo. El superficial, que da las tres ramas. ¿Ve? Ahí tenemos la rama auricular, la rama mastoidea, la transversa, que viene hasta acá. ¿Ve? A todo esto, y aquí se ven algunos ramos de la supraclavicular. 1, 2, 3 de la segunda asa y esta del cuarto. ¿Ve? Ahí tienen otra vez esas ramas. En el cadáver, esta es la supraclavicular. Estas son las venas supraclavicular. Estas ramas que se ramifican sobre la clavícula. ¿Ven? La cervical transversa. Ahí tienen la transversa, la occipital, la mastoidea. Este es el cutáneo del cuello. Todos estos ramitos son del facial, porque este es cutáneo. Todos los músculos cutáneos están inervados por el facial. Aquí tienen todas, ¿ve? Aquí está. El ramo transverso, el cutáneo, ¿no? Esta es. ¿De dónde se desprende esta? De la cuarta. Esta y esta de la segunda asa. ¿No ve? Todos estos nervios son sensitivos. Recogen la sensibilidad de toda esta región, inclusive de la esquina de la mandíbula. ¿Ve? Este es el esternocleidomastoideo, este es el trapecio. Entonces ahí están las ramas. Aquí tenemos, ¿ve? Listo. Ahí está el transverso. Miren esto. ¿Ve cómo va por fuera del esternocleidomastoideo? Este otro sube por fuera del esternocleidomastoideo y va. Este es el auricular, el ramo mastoideo, el ramo transverso, y estos son los ramos supraclaviculares. ¿Ve? Estos se desprenden del cuarto. Este y este de la segunda asa, del plexo cervical superficial, el profundo, y hemos dicho a qué músculos van, ¿no? Ese es motor. Ya. Este es ya es lo mismo. Aquí tenemos las asas, ¿ve? 1, 2, 3 asas, igual, los plexos. Bien, aquí están las relaciones. Esta es la yugular interna, ¿no? La relación que tiene, este es el homoioideo, ¿eh? Y están las mastoidea, auricular. Este es el plexo braquial, no me confundan por favor. Esto vamos a estudiar en la región supraclavicular, cuando estudiemos toda esta región de acá. Aquí están las asas. Primera asa, segunda, tercera asa. De esta asa se desprende el ramo descendente del plexo cervical profundo, rama descendente del hipogloso para los nervios infraioideos. Eso, ¿ve? El nervio frénico. El nervio frénico pasa por delante del borde del escaleno anterior. Aquí, este es el nervio frénico. Ahí tienen, ¿ven? Este es el nervio frénico. Este es el frénico. Este es el plexo braquial. Este es el plexo cervical superficial y el profundo, que está yendo hacia adentro, hacia los músculos. ¿Ven? Este es igual, en cadáver es ese. Miren, ¿qué nervio es este? Miren, ¿dónde está yendo? Al diafragma. Este es el músculo diafragma. Por lo tanto, ¿qué nervio es? Frénico. Frénico, muy bien, señor, es frénico. Miren cómo está dando, aquí está el corazón, este es el mediastino, aquí está dando ramos al pericardio, está dando ramos a las pleuras pulmonares y al diafragma. Para que este músculo baje, se cree el vacío y estos pulmones se inflen. ¿Ve? ¿De dónde está viniendo?
acá arriba, del cuarta cervical. Desde ahí va, derecho, izquierdo, freno, ahí tiene, freno. Entonces, si les pongo una flecha, ¿qué me van a decir? ¿Nervio? ¿Derecho o izquierdo? Este es derecho, este es izquierdo. Siempre en las proyecciones vean como si me vieran a mí. Este es derecho, este es izquierdo. ¿De acuerdo? Ya, así van a ver. Aquí está el derecho, ¿ves? Miren cómo está dando al pericardio, a la envoltura del corazón, a la envoltura de los pulmones, y se está ramificando hasta llegar a los pilares, que son estos, a este músculo que es el músculo diafragma, que separa el tórax del abdomen. ¿No ve? Derecho, izquierdo. Ganglios linfáticos. Primero, si ustedes leen, van a aprender de memoria. Y no quiero que aprendan de memoria. ¿Ya? El aparato vascular, escúchenme bien lo que digo. El aparato vascular está constituido por un sistema venoso, un sistema arterial y un sistema linfático. Los tres sistemas hacen el aparato vascular. O sea, circula por las arterias sangre arterial, por las venas sangre venosa, arterial, abro la pila, limpiecita, me lavo las manos, chorrea a la salida al choqueya, pues es vena ya, ¿me entiende? Arteria, vena. Y linfático. ¿Dónde nacen los linfáticos? El líquido linfático. El líquido linfático es un líquido amarillento. Nace en el intersticio entre célula y célula de los tejidos. Hay un líquido que está yendo, que se llama el líquido intersticial, que ese líquido es recogido por vasos microscópicos que van a confluir a vasos más gruesos. Y esos vasos linfáticos más gruesos que están llevando esa linfa amarillenta va a pasar por aduanas. ¿Qué se llaman esas aduanas? Ganglios linfáticos. Donde hay linfocitos, ¿entiende? ¿No? Donde pasa la linfa, y si la ven limpia, la dejan pasar. Y si ven que esa linfa está trayendo bacterias de una región entre célula y célula, están ahí, su líquido linfático está infectado con una bacteria, entonces el ganglio linfático le va a decir: un momento, ¿dónde vas? Tú eres extraño. Y el ganglio linfático va a filtrar el virus o la bacteria, ¿me entienden? La filtra. Al filtrarla, ese ganglio se hincha, se agranda, ¿me entienden? Ese ganglio nos va a avisar a nosotros que ese paciente tiene una infección. En el caso del cuello y de la cara, tenemos varios ganglios linfáticos que tienen cadenas, ¿ya? Que a veces la bacteria es tan agresiva que rebasa un ganglio linfático. Escuchan la palabra rebasa, ¿ya? Por si acaso, cuando ustedes vean que ponen una taza con leche, muchos dicen: está rebalsando la leche. No es eso. Rebasando. Un vaso de agua le echas, rebasa, no rebalsa. Esa palabra no existe. Rebasa. Igual la bacteria puede rebasar al ganglio linfático y lo infarta al otro, el siguiente. El siguiente se hincha también y lo rebasa. ¿Quiénes son esas bacterias agresivas que rebasan? O esos virus agresivos.
los del cáncer, se difunden. Si no fueran los ganglios linfáticos, una infección de muela nos mata, porque esa infección se difunde por todo el cuerpo. Gracias a los ganglios linfáticos no corre esa infección a la otra parte del cuerpo. Y doctor Sagárnaga, ¿para qué nos sirve lo que usted nos está explicando? Es que, hijitos, ustedes cuando tengan un paciente y el paciente diga me duele, pero no sé dónde me duele, pero es por acá, dentro de la boca, entonces lo van a sentar y que se mire las rodillas y van a tocar los ganglios linfáticos, aquí, por debajo, con las manos, y van a encontrar un ganglio linfático agrandado. Entonces ese ganglio linfático ya les va a decir si es en la lengua, detrás de la lengua o es más arriba. Por eso siempre se les dice, los ganglios linfáticos de la lengua, ¿dónde drenan? A los ganglios submandibulares. Los de la parte lateral de la cabeza, a los ganglios parotídeos. ¿No ve? Entonces, ahí tienen que tocar, ¿entiendes? Y hay ganglios también axilares, aquí abajo. Hay ganglios linfáticos cuando rebasan, cuando es una infección fuerte. En el caso de cánceres hay que vaciar toda la cadena ganglionar para que no se produzcan las metástasis del cáncer primario a otros lugares, ¿no ve? Bueno, esa es la función que tienen los ganglios linfáticos, ¿me entienden? Ahora, ¿cómo están distribuidos? ¿Dónde los podemos tocar? Veremos. Aquí tenemos unos que son los genianos. En esta parte geniana tenemos estos ganglios. Cuando se inflaman estos ganglios es porque hay infecciones a este nivel, se agrandan. Esta cadena se llama la pericervical. Miren, en la cadena pericervical vamos a tener ganglios linfáticos submentales, submentonianos, ¿no? Este otro es el ganglio de Kuttner, que es subdigástrico. Este otro es el preauricular, ¿no? Y aquí están los parotídeos, los ganglios linfáticos parotídeos, que se dividen en tres: supraaponeuróticos, subaponeuróticos e intraglandulares. Estos son los ganglios linfáticos occipitales, mastoideo. Todo esto es de la cadena pericervical. Aquí hay una cadena profunda del nervio espinal, de la arteria yugular interna, ¿no? Y luego tenemos los otros ganglios pericervicales profundos, Esos son de la cadena ganglionar. Este es un ganglio que está afectado por cáncer de la tiroides. Un cáncer de la glándula tiroides nos va a dar este tipo de ganglio linfático. Estos son los linfocitos, estos son los agresores, pero como es cáncer, han rebasado y han pasado al otro. No ha podido. Entonces, al rebasar esto, han ido al siguiente. El siguiente ganglio lo tenemos también agrandado. ¿Entiendes? Es cuando el paciente ya tiene un linfoma o tiene un cáncer tiroideo que lastimosamente con radiaciones lo podrán hacer vivir un año más, generalmente es de muerte. Para mí, y esto yo les digo, y se van a acordar de mis palabras, yo estoy seguro, con toda seguridad, que los que están investigando el cáncer van a ver que el cáncer es viral. A mi concepto es viral. Yo por lo menos lo he estudiado en varios libros, es viral. Tenemos sí un factor endógeno, que es la herencia, de algunos de nuestros padres que han sufrido un cáncer, ¿no? Y ese cáncer hereditario, ese virus, está durmiendo en nosotros. Solo está esperando un estímulo externo para despertar y agredirnos. ¿Entienden? ¿Cómo pueden ustedes pensar un niño? Yo he visto que al bajar de su bicicleta se golpea la rodilla y un tumor le aparece en la rodilla y en 6 meses lo mata.
cómo todas esas enfermedades que no se puede curar están englobadas en llamarlas cáncer. ¿Cómo ustedes pueden ver en una leucemia que un linfocito, que un macrófago, ¿no?, lo vea al glóbulo rojo como invasor y se lance, ¿no?, y lo envuelva y lo mate? Comienza el individuo a tener anemia. Va y le sacan sangre y encuentran cualquier cantidad de glóbulos blancos, especialmente macrófagos, que han matado los glóbulos rojos. Ese muchacho está pálido, está con leucemia. ¿Quién se volvió loco? El glóbulo blanco. Lo vio al glóbulo rojo como su enemigo y lo fagocitó. ¿Qué le entró? Se volvió loco, ¿verdad? ¿Qué cosa vuelve loca a una cosa? Un virus. La computadora se puede volver loca con un virus, te borra todo. Por eso le han puesto virus. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una célula muscular normal de pronto comienza a entrar en mitosis y forma un tumor grande? Y ese tumor de repente es maligno. Estaba necesitando solo información de afuera. ¿Por qué un hombre que nunca ha fumado un cigarrillo tiene cáncer pulmonar? Y un hombre que muere con el cigarrillo en la boca se está muriendo por vejez. Entonces hay factores internos y externos. Para mí es un virus que todos tenemos, está durmiendo, es nuestro cerebro. Necesita la parte externa, el estímulo externo para despertar. Para mí es eso. Viendo esto, yo veo así. Entonces ya saben para qué sirve un ganglio linfático, ¿no ven? Entonces aquí tenemos las cadenas de los linfáticos. Este es el esternocleidomastoideo, esta cadena está por dentro del esternocleidomastoideo, esta es la cadena pericervical, esta es la región submandibular. En el triángulo submandibular vamos a encontrar estos ganglios linfáticos. Estos son los prevasculares, retrovasculares en el triángulo digástrico, prevasculares, retroglandulares y retrovasculares. ¿Ven? Acá tenemos los parotidios, toda esta región de acá, o preauriculares. Estos son los mastoideos y estos son los occipitales, los retroauriculares. ¿Ven? Esta es la cadena del nervio espinal o el nervio accesorio. Estas son las cadenas ya más profundas. Este es el músculo homoioideo. En toda esta parte tenemos esas cadenas ganglionares. Ahí tienen los ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello. Esta es la cadena pericervical. Aquí hay un ganglio grande que es el ganglio de Kutner. Es el ganglio más grande, el ganglio más grande subdigástrico, porque está por debajo del digástrico. Estos son los parotidios, preauriculares, los occipitales, retroauriculares, la cadena del nervio espinal, la cadena de la yugular interna, ¿entienden? Estos son de la cadena cervical profunda, estos otros ganglios, que están circulando la sangre linfática. Miren de dónde vienen los linfáticos. Desde la región occipitofrontal drenan los linfáticos a estos linfáticos temporales, preauriculares. Cuando esto se infarta, hay agrandamiento, que es que hay infección por acá, o aquí una infección, estos ganglios se agrandan, ¿me entiende? Si es en una muela o en cualquiera de estos ganglios submandibulares se agrandan. Si es en la lengua, en este submental. Si es en otra parte, en la base de la lengua o en la faringe, estos ganglios de este lado, de la cadena periganglionar. Ahí tienen los parotidios, los retroauriculares. Ahora, todos estos ganglios linfáticos de la cabeza y del cuello
van a desembocar a la gran vena linfática y los otros van al conducto torácico. Y estos dos grandes colectores de los linfáticos desembocan en el confluente yúgulo subclavio. O sea, ¿dónde desembocan? En las venas. En el confluente yúgulo subclavio. Tanto lo que viene de abajo como lo que viene de arriba. ¿Ve? Ahí tienen toda la cadera anterior. Este triangulito que les decía es el triángulo submental, ¿ve? Vientre anterior, vientre anterior. Estos son los ganglios linfáticos submentales, que están en el triángulo submental. Huesoyoides, vientres anteriores. Este otro es el triángulo digástrico, ¿ve? Aquí están los prevasculares, retrovascular y retroglandular. Este es el músculo miloioideo, vientre anterior, vientre posterior del digástrico. Vientre posterior, tendón intermedio, silloides. Estas son las cadenas. Esta es la yugular interna, confluente yúgulo subclavio. Aquí van a desembocar los grandes colectores linfáticos. Ahí va. Desde el conducto torácico, de toda esta parte de aquí abajo, va al conducto torácico. Ahí. Y del cuello va al otro lado. Así es. Miren, la gran vena linfática, el conducto torácico. Territorio de la gran vena linfática y del conducto torácico. Las venas. Las venas, cuando funcionan, miren, ¿dónde nace la vena yugular interna? La vena yugular interna nace de los senos craneales. Los senos craneales llevan sangre venosa. Y doctor Sagárnaga, ¿por qué debían llamarse venas craneales si llevan sangre venosa? Es que miren, hijos, las venas del cuerpo son elásticas. Tienen válvulas ostiales y parietales, ¿me entienden? Y son elásticas. Cuando fallan estas válvulas en las venas, se forman estos cúmulos, las varices que se llaman, ¿no? En cambio, las venas que tiene el cerebro no son extensibles. Las vemos al microscopio, son distintas a estas venas, a la vena del cuello, ¿me entiende? No son extensibles. ¿Tienen válvulas? No tienen válvulas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de articulaciones, que la articulación de un diente en el alveolo no podía decirse que era una sinartrosis, una diartrosis, no encajaba? Por lo tanto, le hemos puesto el nombre de gónfosis, ¿no? Ya, igualito sucede en esto. Lleva sangre venosa, pero sus paredes no son venas, no son extensibles, no tienen válvulas. Por lo tanto, esas venas del cerebro se han de llamar senos craneales, ¿de acuerdo? Pero van a circular la sangre que ya se ha utilizado por las arterias cerebrales que han repartido la arteria meningia anterior, media, posterior, la cerebral anterior, cerebelosas. Esas arterias han dado nutrientes y la basura la ha botado el cerebro hacia los senos. Y todos los senos van a confluir en vertientes anteriores y posteriores. Estas son las venas normales que se forman en este es un linfoma. Ese es un cáncer de un linfoma. Este es el modo de palpar los ganglios linfáticos. El paciente sentado, mírese la rodilla y se le palpan los ganglios linfáticos. Igual los del cuello. Eso nos avisa dónde hay infección. Los senos. Este, por ejemplo, es el seno longitudinal superior. Forma triangular el corte.
está envuelto en dura madre, ¿no? Aquí está, seno longitudinal superior, aquí tiene longitudinal inferior, seno recto, hay un confluente anterior y otro confluente posterior. Estos senos, hijitos, ¿qué van a formar? Van a formar la vena yugular interna. Estas son las venas oftálmicas superior e inferior que van a ir al seno cavernoso, que está aquí. Este es el seno cavernoso. Este seno cavernoso recibe las oftálmicas y que son aferentes. Este seno cavernoso es del grupo anterior y este grupo posterior va a ser la prensa de erófilo, que está aquí en la protuberancia occipital interna. Aquí va a recibir todos estos senos de acá. Este es el seno petroso superior, seno petroso inferior, seno petrooccipital, seno coronario, y todos estos senos van a confluir al seno lateral, uno izquierdo y uno derecho y otro izquierdo. Estos senos van a terminar en el agujero rasgado posterior, ahí, y van a conformar, van a vaciar toda esta sangre venosa a la vena yugular interna. ¿Dónde nace la vena yugular interna? Nace en el golfo de la yugular. ¿Quiénes hacen nacer a la vena yugular interna? Los senos craneales. ¿Han entendido? Todos los senos craneales. Ahora, ¿este seno longitudinal superior recibe venas? Sí recibe. Del agujero ciego, las óseas o diploicas, la anastomótica de la B, la de Troller, la anastomótica de Troller, la vena del agujero parietal. Todas esas venas recibe este longitudinal superior, seno recto igual, el longitudinal inferior igual, pero todos confluyen en el seno lateral, que tiene 3 segmentos: un segmento occipital, un segmento mastoideo que va, y del segmento mastoideo en el occipital, en la parte terminal del borde lateral de las masas laterales, ahí termina y ahí está el golfo de la yugular. Comienza la vena yugular a ese nivel. ¿Ven? Aquí tenemos el confluente anterior, que es este. Este es el seno coronario. Estos son los senos cavernosos, las oftálmicas superior e inferior, que vienen del globo ocular. Estos son los eferentes que salen de este seno, que van a ir a este confluente posterior o prensa de erófilo. Todos estos senos. Y este desemboca aquí, y aquí nace la vena yugular interna. Estas son las cerebelosas, las venas que van a confluir. Ahí tenemos otra vez el seno cavernoso, las aferentes, ¿no? Las oftálmicas. Estas son las eferentes, ¿ve? El seno petrooccipital, ¿ve? Que van, este es el petroso superior, va al seno lateral, prensa de erófilo. Aquí está recibiendo el seno longitudinal superior, el seno recto, acá, y termina en el agujero rasgado posterior. Este es el segmento mastoideo y el segmento occipital termina ahí. Aquí tenemos grupo antero-inferior, seno cavernoso. Aquí está, seno cavernoso. Aquí está. Esta es la carótida interna que está por medio del seno cavernoso. Este es el motor ocular común. Este es el patético, que está por fuera. En la extremidad anterior del seno cavernoso, el oftálmico se divide en sus 3 ramas: frontal, nasal y lagrimal. ¿No ve? Este es el seno cavernoso. Bien. Ahí tienen otra vez el seno cavernoso, esta es la arteria. Estos son los elementos nerviosos que hemos indicado anteriormente. Esta es la cilia turca, es la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Este es el confluente anterior, seno cavernoso, senos coronarios, ¿no? O intercarotides, que también se llama, ¿no? Y luego el seno petroso superior, acá,
el petroso inferior, que viene acá, el sigmoideo, porque hace una S. Este es el lateral, aquí ya está en el temporal, y va por el occipital del agujero rasgado posterior. Y aquí en este lugar van a ser la vena yugular interna. Este es el seno recto, el cerebral mayor que se llama, y el seno longitudinal superior o sagital, porque va por la sutura sagital. Este es el fondo de la retina, donde hay también las venas. La vena central de la retina sale del globo ocular. En cambio, la arteria penetra. ¿Por dónde? En el espesor del nervio óptico, ¿no? Y el nervio de Tiedemann. Esas tres estructuras que están en el seno. Y todas ellas confluyen y van a las venas oftálmicas, que desembocan en el seno cavernoso. Esta es la vena maxilar interna, desemboca en este tronco. En este tronco que esta va a ser la vena yugular externa, y este tronco de aquí arriba es la temporal superficial y maxilar interna. Esta va a ser la yugular externa, que se forma por medio de la maxilar interna y la temporal superficial. En cambio, estas van a ir hacia la vena yugular interna. Esta es la vena facial, que va a bajar por aquí al tronco tirolingo-faringofacial, que se va a ir a la otra vena. Ahí tienen la oftálmica, ahí tienen los senos otra vez. Venas, ramas de origen de la vena yugular interna. ¿Dónde se origina? En el golfo de la yugular. ¿No ve? ¿Quién origina? Los senos craneales, no se olviden. Todos desembocan ahí. Listo, vamos a ver. Ahí está el origen. Aquí ha recibido la prensa de Erófilo al seno longitudinal superior, inferior, seno petrooccipital, estos otros senos que provienen del confluente anterior al posterior terminan acá. ¿Ve? Ahí está lateralmente una vista. Igual. Y listo. Aquí nace la yugular. Entonces aquí ha chorreado toda la sangre de los senos a la yugular interna. ¿Qué es esto? ¿Dónde termina? En el confluente yúgulo subclavio. Esta es la vena subclavia, que va a recibir la sangre del brazo. ¿Ve? Del brazo, la vena subclavia, porque está por detrás de la clavícula. Encima de esto está la clavícula, el hueso. Nos roto el hueso, vemos la vena, y detrás está la arteria subclavia. Esta es la vena. Este confluente se llama confluente de Pirogov, el confluente yúgulo subclavio. Esta es la yugular externa. Esta externa nace por la confluencia de la temporal superficial y maxilar interna. Pasa por fuera del esternocleidomastoideo. Ustedes han visto los que levantan pesas por fuera de su esternocleidomastoideo, una vena así que cruza. Esa vena es la yugular externa. Esa nace por la temporal superficial y maxilar interna. ¿Ya? Así es. Y esta otra nace por el confluente de todos los senos y va recibiendo aquí el tronco tirolingo-faringofacial, y esta vena va a recibir también las tiroideas, la tiroidea superior y media, simplemente. Esa va a recibir. Estas otras son las tiroideas inferiores. Estas son la yugular anterior. ¿Ve? Estos troncos que ven acá, este tronco es el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Este cortito es el tronco brachiocefálico venoso derecho, más cortito, ¿ve? Y estos dos troncos se unen aquí para formar la vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha. ¿Ya? Así van.
¿Ve? Esta esquinita se llama ángulo de Pirogov, la yugular interna con la subclavia. Este es tronco venoso brachiocefálico. Y doctor, ¿por qué se llama brachiocefálico? Porque, hijitos, esta vena va a recoger la sangre del brazo, del sobaco, del antebrazo, del brazo, de la mano. Va a recibir hasta aquí, va a venir, ¿no? Entonces se llamará subclavia, porque está subclavia. Brachio, brazo, ¿me entiende? ¿Ya? Y esta otra, cefálico. ¿De dónde viene? Céfalo, ¿qué quiere decir? Cabeza, ¿me entiende? ¿Ya? Cefálico. Entonces este tronco de aquí se llama tronco brachiocefálico. ¿De qué lado? Izquierdo, largo, ¿ve? Y este otro es el tronco brachiocefálico venoso derecho, cortito, ¿ve? Brachio por la subclavia. Derecho. Esta es la yugular externa. Yugular externa, desemboca en la subclavia o a veces en el confluente yugulo-subclavia. En este confluente también van a desembocar el conducto torácico y la vena linfática, ¿no ve? Ya hemos hablado. Bien, ahora, estos dos troncos brachiocefálicos se van a unir acá y van a formar la cava superior. Arterias, cuando veamos arterias vamos a ver que hay un solo tronco brachiocefálico arterial que es este, no hay otro. Las venas tienen dos. ¿Ve? Esta es la temporal superficial, la maxilar interna que viene acá y va a formar eso. ¿Ve? Y la arteria facial. Miren, estas son las arterias laringeas superior y esta es la glándula tiroides, ¿no? Esta es la pirámide de Lalloway, no se olvide, glándula tiroides que tenemos en el cuello. Esta glándula tiroides, ¿no? sus ramas venosas van a desembocar en la yugular interna, que es esta. Esta es la yugular interna. Miren, pero ¿cuáles van a desembocar ahí? Estas que son las tiroideas superiores. Aquí está, ¿ve? Tiroidea media. Desemboca en la yugular interna. Esta es la yugular interna, ¿ve? Aquí está. Está desembocando hasta la laringea, por un lado, y la tiroidea superior. Cuando yo pongo de aquí una flecha, ¿qué me van a responder? Vena tiroidea superior. ¿Ve? Esta es la vena tiroidea media. Va al tronco de la yugular interna. Miren, al tronco está yendo, ¿no? Y las tiroideas inferiores, doctor Sagárnaga, son estas, hijitos, estas. Miren dónde están yendo. Al tronco brachiocefálico venoso izquierdo y derecho. ¿Eh? Ahí están desembocando. Ya no desembocan en la vena yugular interna. ¿Entendieron? Ya. Entonces, ¿qué vena es esta? Tiroidea inferior. ¿Qué vena es esta? Tiroidea superior, media e inferior. ¿Está claro? Ya. La superior y la media van a desembocar en la yugular interna. En cambio, la inferior va a desembocar en los troncos brachiocefálicos venosos. Ahí está el nacimiento de la vena ahí. Ahí está. Todos los senos y esta es la yugular interna que va a recibir ramas. La externa ya hemos visto, temporal superficial y maxilar interna. Ramas colaterales de la vena yugular interna. Esta es la maxilar interna y la temporal superficial van a formar la yugular externa, ¿no ve? Esta es la interna. Este es el tronco tirolingo faringo facial.
la facial. Siempre está por delante por detrás de la arteria facial, que es esta, ¿no? Aquí está ubicada la glándula submandibular en la selva. La vena, mire dónde está yendo al tronco, tirolinguo, faringo, facial, de la faringe. ¿Ve? Y aquí estamos viendo la tiroidea, la superior, la media y las inferiores que vienen acá. ¿Ve? La vena auricular, la vena retroauricular. Vena yugular interna, aquí estamos viendo otra vez, ¿lo ve? La tiroidea superior, la media. Las inferiores están yendo a su debido recodo. Esta es la subclavian, el ángulo de Pirogov. Este lugar hay que tener mucho cuidado. Este es el supraesternal, esta partecita de aquí. Cuando queremos hacer una traqueostomía, o sea, cuando hemos tenido una obstrucción del espacio aéreo, pues digamos que se ha atragantado con una comida el paciente, o al infiltrarle la anestesia le ha dado un shock anafiláctico, que la epiglotis se ha vuelto como pelota y ha tapado la vía respiratoria, nosotros la traqueostomía debemos hacerla a esta altura. Ahí, no más abajo. Ya les voy a explicar, vamos a ver una anastomosis que hay acá, muy importante. Ahí tenemos otra vez lateralmente la yugular interna, la externa, sus ramas de donde este es para la externa. Todos estos que vienen acá. Este es para la interna. De la lengua, vamos a ver las ramas que tiene la lengua, ¿no? Esta es la externa, la temporal superficial al lado, ¿ve? De la vena, de la arteria. La arteria sube y la yugular, o digo la carótida externa, sube y da dos ramas, maxilar interna, temporal superficial. Y la vena temporal superficial recibe, digo, la vena yugular externa recibe la temporal superficial y maxilar interna. ¿Ve? Esta es la yugular interna. Este es el tronco venoso de triángulo de ángulo de Pirogov. Ahí tenemos la temporal superficial, que da ramos preauriculares, occipitales. Esta es la facial, esta va a ir a la yugular interna. Estas van a formar la yugular externa. Por fuera, este es el cutáneo del cuello, se ha levantado para ver la yugular externa. Este es el esternocleidomastoideo. Todo lo que está por fuera del esternocleidomastoideo es la yugular externa, que se ve en los atletas, en los cantores, se ve esto. La yugular interna es esta. Esta es la maxilar interna. Este es el ojal retrocondilio, ¿ve? La maxilar interna se va a unir con la temporal superficial y van a formar la yugular externa. Esta es la maxilar interna. Todo esto de ahí. ¿Ve? Ahí vemos también la yugular interna, el tronco común, tirolinguo, las tiroideas. Esta es la transversa, esta es la externa, esta es la subclavia, esta es la clavícula, ¿ves? Está cortada la clavícula para ver. Estos son los troncos brachiocefálicos. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Vena cava superior. Muy bien, es la vena cava superior, señores, que va a desembocar en la aurícula derecha. Desemboca en la aurícula derecha se comprime y esa sangre baja al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se comprime, se cierra la válvula para que no retorne a la aurícula y pasa a la arteria pulmonar obligadamente. Y esa arteria pulmonar se divide en dos ramos, izquierdo y derecho, para el pulmón derecho e izquierdo.
Y ahí entra la sangre para reconstituirse, oxigenándose y se transforma en sangre arterial y retorna a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda bombea al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea a la aorta. Y el corazón dice, yo quiero recibir primero mi sangre. Y de la aorta salen dos arterias, que son la coronaria derecha e izquierda, para el propio corazón. Y después ya nace la carótida izquierda, carótida derecha, tronco braquicefálico, y la carótida con sus ramas. ¿No ve? Las dos se dividen en dos, carótida externa e interna. La interna no da ningún ramo en el cuello. La externa da un montón de ramas. Tiroidea superior, la lingual, la facial. Y sus dos ramas terminales. La maxilar interna, temporal superficial, la arteria da. Y la vena recibe, la temporal superficial, maxilar interna, yugular externa, al retro. ¿No ve? Ya, pues fácil tiene. Ahí tienen las arterias y las venas. Mientras la carótida externa da la temporal superficial y la maxilar interna, la vena yugular externa nace de la temporal superficial y maxilar externa. ¿Ve? Esta es la yugular interna, está gruesa, es el tronco. La facial, tronco tiro, linguo, faringo facial, porque va a haber la arteria lingual. Aquí tienen la arteria. Esta, por ejemplo, es la carótida externa. Está dando su ramo lingual, la dorsal de la lengua, que es esto. Recibe las venas, ranina, que es esto, que se la ve a trasluz cuando se levanta la lengua, que les he dicho, no les he explicado de esto. Y esta otra es la dorsal, la suprayoidea, y termina en el tronco tiro, linguo, faringo, que desembocan estas otras ramas. ¿Ven? Miren aquí el nervio hipogloso. Esta es su rama descendente. Aquí está. Esta anastomosis hay que tener muy en cuenta para cuando se haga una traqueostomía. Buscar un espacio para hacer una respiración artificial al paciente. ¿Entienden? Esta anastomosis. Entre las yugulares anteriores. Este triángulo es el submental. Vientre anterior del lado opuesto, hueso ilioides. Triángulo submental, triángulo digástrico, triángulo carotidio, triángulo muscular. Este es el homoyoideo, su vientre intermedio del homoyoideo. Ahí tienen las venas, tiroidea superior, tiroidea media, tiroideas inferiores. Venas tiroideas inferiores, ahí está. Estas son. Estas son las medias y las superiores. Ahí tienen. Esta es la ascendencia o pirámide del halo bueno. Lóbulos laterales de la tiroides. Estos son ganglios linfáticos pretraqueales. Por acá hay que hacer la introducción para... Ahí tienen otra vez las venas. Todas estas son de la temporal superficial y las otras que vienen de la boca, de la lengua y demás cosas, la yugular interna. ¿Dónde nace? En los senos craneales. Ángulo de Pivot. Este triángulo ya no nos interesa mucho, ¿no? Esto es para entrar al plexo braquial. Los otros triángulos que les he explicado, sí. Aquí está hijitos. Miren, este es el espacio supraesternal.
abrimos las aponeurosis y vemos esta comunicación entre las yugulares anteriores. Hay que tener mucho cuidado. Siempre la traqueostomía hay que hacerla aquí encima. Nunca del espacio 1 pulgada encima, no. Porque hay esto y podemos perforar esto. Y complicamos más bien la situación en el cuello, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver ahí. Vena vertebral es esta, que baja de la sangre venosa de las vértebras, de la musculatura, de ese lado, y va al confluente yúgulo subclavio, por los agujeros transversos de las vértebras. La vena vertebral nace de un plexo venoso, que es este, arriba, que es suboccipital, por debajo del occipital, por debajo del foramen yugular, y termina en la vena brachiocefálica, cabal. Aquí. Venas subclavia son estas, esta y esta. Subclavia, ángulo de Pirogov, yugular interna, ángulo de Pirogov. Este es tronco venoso brachiocefálico. Brachio, porque viene del brazo, cefálico de la cabeza, y forman el tronco brachiocefálico. Izquierdo. El derecho es más cortito. Tiroideas inferiores, está yendo a desembocar acá. Tiroideas medias. ¿Ven? Esta otra es la subclavia derecha, subclavia izquierda. ¿Esta otra cuál es? Vena cava superior. Muy bien, vena cava superior. Ahí tiene la confluencia. Las adenitis, esto cuando existe en el sobaco, el tejido linfoide, y es inespecífica, atípica, quiere decir desconocida total. ¿No? Esta es una vista posterior de la faringe. Estamos viendo los lóbulos laterales de la glándula tiroides, por detrás. ¿No ve? Por delante está así, con la pirámide del alouette, ¿no ve? Estamos viendo por atrás. Estas son las arterias, pero para que veamos la tráquea, este es el esófago, que siempre está por detrás de la tráquea. El esófago está por detrás. Por aquí tiene que entrar el alimento y por aquí el aire. Cuando esto se obstruye, pues hay que desobstruir haciendo una traqueostomía, ¿no? ¿Listo?